Tenemos aquí a Atsuki Nishigori en una entrevista para Mission Tokyo, jefe de animación, director y diseñador de personajes de diferentes obras de anime bastante populares, pues como Gurren Lagann y uno de los éxitos de este año, Darling in the France. Durante un tiempo formaste parte de Gainax. ¿Cómo crees, qué experiencias crees que han aportado más a ti en tu etapa como profesional en esta etapa? 初めてアニメ業界のプロの経験はガイナックスだったと思いますが、その経験の中で一番役に立った経験とか一番自分の、アニメーターとしての、成長に役に立ったというですね。ガイナックスそうだね、なんか人によって働き方バラバラで、なんかそれぞれにこう、尊敬する部分とか勉強になるとこ多かったんだけど、でもなんか結構遊び方が上手というか、趣味と仕事がちょっと一緒になってるような会社だったんで、なんかそういうとこはすごい影響を受けたかなっていう、その実写映画の、お話をこう先輩たちがしててもちょっと聞き耳立ててると、そういうとこを気にするんだとか、そういう見方すると面白いんだなっていうようなのがすごい刷り込みで、あとその先輩の机のこう画集であったりとか、アニメの資料なんだけど、なんかいろんな本当にいろんな趣味の人がいるので、なんかそこの本で面白そうだなみたいなものとか、そういう意味ではなんかこのなんだろうな、こう知識の幅というか趣味の幅が広い人たちが多かったので、そういう会社に入れたのはラッキーだったなっていう。Bueno, piensa que tuvo mucha suerte de poder estar en un estudio como Gainax, porque era un estudio particular en el sentido de que mucha de la gente que trabajaba ahí interpretaba su labor como profesional de la animación un poco como una extensión de sus intereses personales, ¿no? De sus hobbies, de las cosas que les interesaban en el día a día, ¿no? Pues si eran fans del cine o de los juguetes o de diferentes de la historia, ¿no? Cosas así. Entonces él, por ejemplo, por supuesto, había muchos animadores y muchos creadores a los que él respetaba, que formaban parte del estudio, entonces simplemente pues poder interactuar con ellos y ver cómo trabajaban, eso le ayudó un montón. Y no solo eso, sino simplemente escuchar a la gente hablando de qué le parecía interesante de la última película de Hollywood que habían visto, o simplemente ir a sus escritorios y ver qué tipo de libros de material de referencia tenían en la estantería, ¿no? Para ver qué tipo de cosas les inspiraba o usaban de referencia para introducir en sus animes. Entonces en su crecimiento como animador, el ver que la creación de animación y el desarrollar tus intereses, tus hobbies, podían ir totalmente de la mano, es una de las cosas que más sacó en claro de su experiencia en Gainax. Vale. Participaste activamente en Tengen Toppa Gurren Lagann como diseñador de personajes. ¿Podrías explicarnos cómo es el proceso que realizas para crear un personaje? グレン・ラガンのキャラクターデザイナーとしてたくさんの人に知られていると思いますが、西堀さんはキャラクターのデザインを始まるときは、どのように進んでいるのでしょうか。何が重要だと思いながら書きますのでしょうか。でも初めてだったから、何も分かんなくて、でも初めてな人が多かったんですよ。初めての監督であったりとか、アニメ業界初めて入ってきたストーリーボードというか、日本だとイメージボードっていう、若い子がいたりとか、本当になんかみんな若い世代でこう作品をオリジナル1個作ろうっていうのは初めてだったから、もうみんなでやりました。キャラクターデザイン作るにもみんなでこう絵を描き合って、これいいじゃんこれいいじゃんみたいな感じで、じゃああとはこうお前がまとめてって言ってこう今石からその材料をもらって自分でそれを好きにこう使って、っていうような現場だったんです。Dice que era un
un lugar de trabajo particular en el sentido de que él fue su primera experiencia de diseño de personajes, pero también era una serie, una creación en la que hubo muchos primeros, no fue la primera experiencia de mucha gente haciendo lo que hizo en esa serie, ¿no? Es la primera serie que dirigió ese director, es la primera experiencia de creación de continuidad de lo que aquí llamamos storyboard. Sí. Lo que aquí llaman image board, es decir, no de continuidad de la acción, sino por ejemplo a nivel de, pues por ejemplo, imágenes en color que van explicando un poco entonces la persona que hizo eso en Gurren Lagann también es la primera vez que lo hacía. Entonces un poco que lo hicieron todos juntos como novatos en cada una de las partes a las que se les atribuyó, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, mucha gente hizo diferentes dibujos de cómo pensaban que podía ser el personaje y digamos que los reunieron todos y se los pasaron a él en plan de, vale, y ahora con esto, con todas estas ideas que todos hemos más o menos un poco aportado, tú eres el que te encargas de filtrar todas las cosas buenas que piensas que puede haber ahí en crear un diseño final de personajes. Así que en ese sentido sí que fue una experiencia a lo mejor diferente de cómo se plantea el diseño de personajes de otros animes que por ejemplo pueden estar basados en manga o cosas así. Fue una experiencia bastante especial en ese sentido de que todo era nuevo, todos lo hacían por primera vez y lo hicieron un poco todos juntos. でもその中でも僕の仕事っていうのはもらったアイデアっていうものを自分のフィルターを通して自分の好き嫌いでまとめていく仕事だからアイデアの量には困らなかったけどこれをどう伝えたらいいかとかどういうふうにキャラクターに乗っていくかっていうのは、自分のセンスでまとめないとなんか言われた通り書いたものってやっぱそういう印象にしかならないからだから僕がこう伝えたいっていうものにそのアイデアをギュッとしてキャラクターデザインにしていくっていうのを、一番頑張ったとこだしその経験でその後もやれているところはあります。Dice que una de las cosas que pudo experimentar más a la hora de diseñar los personajes fue el de incorporar muchísimas ideas diferentes y muchísimos conceptos diferentes en base a lo que él, a su criterio, ¿no? O sea, tenía mucho material para elegir, pero dice que eso no fue realmente un problema, sino que fue un poco más el desarrollar su percepción acerca de qué era bueno y qué era malo que era interesante para la obra y para esos personajes, ¿no? Entonces, el trabajo que hizo él más no fue solo de simplemente crear desde cero o de diseñar, sino de tener claro un criterio acerca de qué era interesante o qué pensaba que él era bueno para esos diseños de personajes y a partir de ahí incorporar tanto elementos propios suyos como de otros que había sugerido la gente en ese comité, ¿no? Original en el que se hicieron bastantes cosas de la obra. Y que luego él esa experiencia la ha podido... digamos, aprendió mucho de esa experiencia y la ha podido, digamos, replicar en sus trabajos siguientes y en su trabajo, pues, por ejemplo, como director, dirigiendo a directores a diseñadores de personajes, etc. La última gran obra que ha llevado, en la que ha trabajado es Darling in the France. Es su primera serie anime original como director. ¿Te asustó dar ese paso? でまとめてダーリン・イン・ザ・フランキスというなんかその初めてのオリジナル作品になると思いますが、で、初めてとしてそのなんか緊張感があったのでしょうか、恐れていることがあったのでしょうかという質問ですよね。まあありましたね。なんか自分の原案でもあり、自分が人を集めてきてこういうのをやりたいから手伝ってくれって言って。で結構な規模というか、会社も2つこう一緒にやるみたいなことでやっぱ責任もあるしその各会社の連れてきた人のケアというか、人と人のものでもあるからなんかそういうこうクリエイティブな部分とは違うこうなんかまとめないといけない役ではあったからそういう意味でのプレッシャーの方が結構大きくて、でもそこは僕はやっぱ言い出しっぺっていうかその言い出したことだから僕がやっぱそのなんかネガティブになってはいけないなるべくポジティブにみんなやろうよっていう役をやらないといけないのが
結構一番大変だった。なるほど。Dice que, por supuesto, sí, o sea, realmente fue una experiencia en la que él sintió mucho la responsabilidad de todo lo que había decidido, de toda la responsabilidad que había decidido asumir, ¿no? Porque había muchos elementos de trabajo que no eran estrictamente creativos, que tienen mucho más que ver con, por ejemplo, tratar con productores o reunir el equipo apropiado para hacer la serie. Entonces, digamos que él había propuesto hacer ese anime, él había propuesto esa idea, esos personajes, ese mundo, ¿no? Entonces, la responsabilidad de reunir al equipo, de conseguir que las diferentes personalidades de dos equipos de dos empresas diferentes colaboraran de forma efectiva, digamos que él sintió toda esta presión, ¿no? Entonces, lo más difícil para él de todo este proceso fue el mantener siempre una actitud positiva, porque sentía que la responsabilidad máxima del proyecto era suya, era la primera vez que lo sentía. Entonces, lo que más le costó fue, digamos, día a día tener una actitud positiva a la hora de conseguir aunar los esfuerzos de todo el mundo, de conseguir los objetivos. Eso fue un poco lo más difícil, ¿no? Digamos. Ya. ¿Cómo surgió la idea de Darling in the France? で、どうやってダーニング・ザ・フランキーさんを思い出したのでしょうか。そうだね、なんかテーマとかが先にあったわけじゃなくて、まずあったのはトリガーと A1 ピクチャーズをどう組み合わせたら、いいかっていう、両方そのアクションであったり、こっちはそのドラマ部分みたいなものが得意なものがどうやって一番生かされる作品になるのかっていうのを一番考えました。Dice que lo que más pensó al principio fue como, no tanto como en plan de quiero hacer un anime de este tema o quiero hacer esta historia, sino el impulso inicial fue cómo podemos combinar los talentos de estos dos estudios tan diferentes, uno más especializado en temática de acción o en el estilo de animación de acción, que es Trigger, y el otro que es A1 Pictures, que tiene mucha más experiencia en transmitir historias con mucho componente de drama humano, de emociones y de calidad, digamos, narrativa, ¿no? Entonces, el impulso inicial fue cómo podemos crear una historia que combine los puntos fuertes de ambos estudios. Curioso. ¿Hay algún tema en concreto que te ha gustado tratar dentro de esta serie? こういうアニメの中で今いろんなテーマとかモチーフがあるんですけど、特に満足できたのはありますでしょうか。そうだな、まあロボットが女の子であるっていう、その女の子を投影したフェイスがあるロボット、体のラリングの女の子であるっていう、だからまあ女の子が大きくなっちゃったみたいなものを男の子が操縦する。なるほど。それはなんか男が女の子を虐げてというか使って敵を倒すっていうことよりは、女の子が傷つかないように男の子がちゃんとエスコートするっていう役割。それは作品中ではその恋愛的なカップルではないんだけど、ちょっとなんかその疑似的なパートナーというか、少しそういうものをやってみたかったんですよね。実際その付き合ってるわけでも結婚してるわけでもないんだけど、命を共にしているパートナーっていう、しかもそれは大人によってさせられてるみたいなものがなんか面白いなって思ったんですよ。それはちょっと恋愛っぽいことにもできるし、やっぱ男の子と女の子のそのなんかジェンダー的な違いもありつつも、でも一緒にやっていこうってなっていくそのプロセスみたいなものも、やっぱその日本のファンはやっぱある程度恋愛感情とかみたいなもの好きなので、そういうものとなんかアクションがうまく絡められるなって思ったので、それを推していこうと思いました。Dice que quizá el logro a nivel conceptual o de tema o de motivo, ¿no?, que pueda haber en la serie sea toda la idea de que el piloto del robot tiene que colaborar con una chica, y que el propio robot es una representación de la mujer. Entonces el robot es un robot que tiene una forma femenina muy clara, a diferencia de otros robots
que pueden haber tenido en el pasado, ¿no? Son más tipo figuras masculinas, ¿no? Sí, pero especialmente tuvieron cuidado de hacer un robot que fuera su forma, tanto su cara como la forma del cuerpo del robot fuera totalmente distinguible, que era femenino, ¿no? Y que el control del robot se hace a través de una mujer, ¿no? A través de una chica, ¿no? Entonces, por supuesto, la motivación que tenían ellos para entrar en el robot no es porque ellos tengan una relación, por ejemplo, de pareja o de que estén enamorados el uno del otro, sino que tienen que colaborar para, usando una herramienta con forma femenina, enfrentarse a enemigos, combatir con villanos, etcétera, ¿no? Entonces él piensa que este elemento, además de que él entiende que es original, que no se había hecho hasta ahora en el anime, también lleva un componente acerca de, digamos, la diferencia que puede haber de identidad de género, ¿no? o de diferencia de cómo piensan o cómo se comportan los hombres, cómo piensan y se comportan las mujeres, y lo que eso implica a la hora de que un hombre y una mujer tengan que colaborar para conseguir un objetivo, ¿no? Entonces él piensa que ahí ese es quizá uno de los elementos que más consiguió expresar con calidad o con éxito en la creación de este anime. Supongo que todos los proyectos en los que has trabajado hasta ahora te han influenciado para Darling in the Franxx, pero ¿cuál ha influenciado más en tu tarea en esta serie? Darling in the Franxx におそらく西堀さんが今まで経験できたアニメのプロジェクトのいろんな影響を刺激になっていると思いますが、特にすごくなんか投じた作品とかありますでしょうか？なんかおっしゃる通り入ってるんですけど、どれも綺麗に入ってると思ってます。もう綺麗に。僕がやってきた作品と見てきたもの、エヴァンゲリオンとかは僕は参加できていないので、それが綺麗に入ってる。それは多分僕の特技だと思うんですよ。まあオマージュとかで作られてることを、まあよく否定されることもあるんだけど、でも僕はあえて今回はそれをやろうと思っていて、僕がやってきた作品をきれいに同じ量を等間隔に並べているような作品、そのバランスは誰も褒めてくれないんだけどでも僕の特技だと思う。それは愛情だから。僕はこの作品に育ててもらいました。で僕はこういうアニメがやってはないけど好きでしたみたいな、だからとてもこのプライベートなフィルムになっちゃっていることに対しては申し訳ないなと思うんだけど、でも僕はそういう人間だから、それを見てもらったって感じかな。Dice que le gustaría que la gente entendiera o que supiera que él, a la hora de crear Darling in the Franxx, lo que él ha intentado hacer es una especie como de receta perfecta en la que incluye tanto todas las experiencias que él ha tenido como profesional de la animación, como toda la influencia que él ha recibido como fan de la animación, de las obras en las que no ha participado, pero que ha visto y le han marcado personalmente, como puede ser, por ejemplo, Evangelion, en la que no ha participado en su creación, pero es uno de sus animes favoritos, ¿no? Entonces, tanto los que le han influenciado, le han marcado como fan del anime, como los que ha experimentado y le han ayudado a crecer profesionalmente como fan del anime. Dice que él prácticamente lo ha planteado como que hay una proporción casi exacta de cada una de esas obras a la hora de decidir qué tiene que tener Darling in the Franxx. Dice que prácticamente nadie le ha alabado que haya sido capaz de hacer una cosa así, y que entiende que mucha gente pues le puede acusar de plagiar o de hacer demasiados homenajes a obras que son clásicas en el género, pero que él no pretendía alejarse de este tipo de críticas, sino simplemente decir: este es el tipo de ser humano que yo soy, las cosas que me han apasionado, las cosas que me han influenciado, y quiero que todo ello se refleje en la obra que he creado, sin que me preocupe que me acusen pues a lo mejor de introducir muchos elementos de otras obras o de que se vea claramente cuáles son mis influencias. Todo lo contrario, lo que quiere es que se vea qué tipo de persona es y qué tipo de inquietudes creativas tiene a través de un anime como Darling in the Franxx. でも
パティ&ストッキングはちょっと少ないかもしれない。Dice que si acaso quizá de su parte de su experiencia en Patty, Stocking y Gartelberg, quizás sea la que menos está incluida en esa receta, ¿no? De diferentes ingredientes. Sí. Y como última pregunta, ¿hay alguna anécdota curiosa que haya tenido durante el desarrollo de Darling in the Franxx? まあ、ダーニング・フランクスの、その現場の中で、なんかその面白いエピソードとか、みんないつも面白かったなというみたいな話とかあれば、そうだな、教えていただければ幸いです。なんか最初にフリプロやるんだけど、ブレインストーミングみたいな、全然話が進まないんですよ。僕はこういうの書いてって言っても全然違うものをみんな書き始めて、どこ行くんだよっていう、なかなかこう今までこう仲間としてやってきた人たちが、僕が上に立つとこうやっぱその自由さっていうかが結構大変だった。めんどくさい人を集めすぎて、なんかすごい疲れる。Dice que quizá lo más interesante sea el hecho de que al principio, cuando estaban haciendo la preproducción, hicieron mucho brainstorming y se juntaban mucho todos los creadores principales de la serie. Por mucho que él diera de alguna forma algunas directrices, ¿no?, de qué es lo que le gustaría hacer o lo que le gustaría que la gente hiciera, nadie le hacía ningún caso, porque todos eran gente con la que él hasta entonces solo había trabajado en plan de hombro con hombro, ¿no? A nivel exacto, de compañeros al mismo nivel, ¿no? Es la primera vez que él estaba un poco como por encima de todos ellos, ¿no? Entonces dice que le costó mucho reunir el valor de decirles, no, mira, vamos a tener que centrarnos un poquito porque estáis haciendo lo que queréis y se trata un poco de que estemos de acuerdo en que vosotros hacéis un poco lo que me ayudáis a construir mi visión, ¿no? Entonces eso fue un poco lo que pasó al principio, que cada uno dibujaba lo que quería, no le hacía ningún caso y tuvo que ponerse en plan de, bueno, que ahora soy yo el director, ¿no? Me tenéis que hacer un poco de caso. いいクリエイターは面倒くさいんだなっていうのが分かった。Dice que entonces pudo saber que la gente con talento, la gente con mucha capacidad, son realmente muy difíciles de manejar, de influenciar y de que te hagan caso para que hagan lo que tú quieres. まあ僕も人の作品やるときは十分面倒くさいから気持ちは分かるんです。Dice que al mismo tiempo lo entiende porque cuando él trabaja a las órdenes de algún creador nunca quiere hacer caso y quiere hacer lo que él quiere hacer y tener libertad para meter su propia visión. Así que lo entiende muy bien. Pues muchas gracias por permitirnos hacerle esta entrevista. Esperemos que disfrute de su estancia en España en el tiempo que esté. いい時間を過ごせばいいなと思います。楽しんでます。でque se lo está pasando muy bien. Gracias. Gracias.